en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Nada más. Sí. ¿Hay otra pregunta? Ok, vamos a orar para empezar el segundo tema, que es el estado intermedio. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos tenido juntos, celebrando y conmemorando, Señor, tus grandezas, hablando de la muerte, que es importantísimo, Señor, estar contigo en este momento, traerte a nuestras vidas, decir, Señor, me aparto de esa vida sin sentido y ahora abro mi corazón para que tú entres en mí, Señor. Ven a arreglar todo lo que está desarreglado en mi vida. Ven a darme la vida, que es lo más importante, porque estoy destinado a morir y a tener una muerte eterna si no te tengo a ti, Señor. Por eso eres importante en mi vida, Padre. Hoy quiero darte gracias y bendecir a esta gente, a estos hermanos que vinieron hoy, amigos y hermanos, para que tú los bendigas y los llenes con este segundo tema, Señor, que pedimos tu dirección y que tú guardes en completa paz nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, el segundo tema que tenemos se llama el estado intermedio. Realmente en la Biblia no hay una palabra que diga estado intermedio, pero se sonsaca, se sobreentiende que hay un espacio cuando el hombre muere donde esas almas van a tener un lugar. A lo largo de la historia de la humanidad, una de las preguntas que ha obsesionado tanto a pensadores como a gente la gente común es, ¿qué sucede con nuestra alma después de la muerte? Es una pregunta que nos impacta, aunque las respuestas varían enormemente según las tradiciones y creencias. Una idea que ha surgido con fuerza en diversos sistemas filosóficos y religiosos es el concepto del estado intermedio del alma. Esta doctrina, recuerden que la palabra doctrina es enseñanza, habla del estado de los muertos entre la muerte y la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. ¿Hay vida después de la muerte? Es la pregunta. Por ejemplo, Irineo de Lyon, que fue un discípulo de Policarpo de Esmirna, que a la vez Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan. Él vivió en el año 120, 130, por ahí en esos años vivió Irineo de Lyon. Dice que el alma no muere en la descomposición del cuerpo. Vean cómo desde ya al principio los grandes estudiosos de la escritura venían dando algunas ideas. En este caso una idea buena. Por lo menos él dijo, nos damos cuenta que el alma no muere con la descomposición del cuerpo. Sigue viva. San Agustín, que vivió en el siglo IV, San Agustín era un marroquí que era discípulo de, ¿cómo se llama? Bueno, un discípulo de un gran hombre, y él se convirtió al cristianismo en el siglo IV después de Cristo. Ha enseñado que en los tiempos de los muertos disfrutan de un descanso o sufren aflicción mientras esperan la segunda venida de Cristo. Creo que Agustín se había leído la parábola de Lázaro y el rico, y él estaba más o menos hablando de eso, que en ese momento, antes de que Cristo venga nuevamente, porque quiero que sepan que Cristo va a volver, y eso volverá en cualquier momento. No tienen que haber guerra ni todo eso, que es una lectura mala de Mateo 24. En la Edad Media se desarrolla una doctrina que al mismo tiempo es sacada de un libro de Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió un libro que se llamaba La Divina Comedia. Ahí está el Señor. Yo tuve que enseñar a ese hombre en filosofía. Es un libro completamente complejo, pero había un cono, y ahí está el cono,
que son siete conos y había que sacar a esa persona de ese infierno de alguna manera. La Iglesia Católica de ahí forma, porque él era un filósofo católico, y hizo ese libro, La Divina Comedia, forma lo que se llama el purgatorio. El purgatorio nunca fue atrás un tema de la Iglesia, es con la Iglesia Católica Romana que surge, basado en Dante Alighieri. Y de ahí surge también hacer misa a los muertos, las 9, 7 misas que van, surge de esto, para irlo sacando en cada misa, y cada misa tenía un valor económico grande, y entonces la Iglesia Católica pues tenía más plata, ¿verdad? En la Edad Media baja, porque ahí la Edad Media está la alta y la baja. La alta es la primera parte de la Edad Media, la baja del siglo X en adelante, hasta el siglo V. Los anabaptistas, que son un movimiento que surge con la reforma de 1517, enseñaban que las almas dormían entre la muerte y la resurrección. Vea cómo se va formando o va interesando, y esto es bíblico, solo que se va sacando de la Biblia. Los reformadores aprobaron el estado intermedio del sueño del alma, solo que ellos enseñaban que no estaban durmiendo en una inconsciencia, sino en una conciencia total. Van der Leeuw, un holandés, decía de 1890 a 1950, él sostenía que después de la muerte existe para los creyentes solamente una perspectiva escatológica, solamente la resurrección del cuerpo, o sea, eliminaba en su pensamiento el estado intermedio. El cuerpo y el alma morían. Solo se esperaba la resurrección cuando Cristo viniera. Paul Althaus, de 1888 a 1966, más contemporáneo, decía, si los creyentes ya son bendecidos después de la muerte y los malvados ya están en el infierno, ¿por qué es necesario un juicio? Parece, dice él, que el alma pasa intacta a través de la muerte. Vean lo que los grandes teólogos y pensadores de la historia han dicho sobre este tema. El problema es que dice la Biblia. Y a eso nos vamos a acoger en este momento. La mayoría de los teólogos reformados han tomado la posición de que los creyentes en la muerte entran a un lugar intermedio y permanecen allí hasta el día de la resurrección. Aunque la muerte de algún familiar o conocido siempre nos deja un vacío en el corazón, hoy podemos encontrar consuelo y solución a esta necesidad. Para nuestro consuelo tienes que saber que parte de la misión de Cristo aquí en la tierra fue liberar tu alma de la muerte eterna. Y este es el consuelo más grande que ustedes tienen que transmitir a sus hijos. Gran parte de la misión que Jesús tuvo aquí en la tierra fue liberar esa alma tuya, ya, ahora, en este momento, de la muerte eterna. Hebreos 2:14 en adelante dice, así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Esta obra que Cristo vino a hacer, por eso Él se hizo carne y sangre, Él participó de lo que tú eres, para Él venir a rescatar tu vida, tu alma de la muerte, tu alma de la eterna muerte. Y esto los ángeles quedan admirados porque los ángeles dicen, ¡uy! ¡Qué cosa más hermosa! Esto lo hizo Dios no para los ángeles, sino para los descendientes de Abraham. ¿Es usted descendiente de Abraham? ¿Son ustedes descendientes de Abraham? ¿Sí o no? Ah, bueno, de los que dicen que sí, porque la Biblia sabe qué es lo que les dice.
Gálatas 3 les da la respuesta si somos o no hijos de Abraham. Dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los cuales somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, esa palabra que en ti serán benditas todas las naciones va tomando más forma. Porque, ¿qué es eso? Que vamos a ser bendecidos. Estamos entendiendo cómo ahora toma más sentido que en Abraham nosotros íbamos a ser bendecidos. ¿En qué consistía esa bendición realmente? En que no vas a morir eternamente. Dios va a darte vida. Eso es lo que está hablando el texto. Es un texto sumamente consolador, lleno de esperanza para cualquiera. Hermanos, esto es gracia pura. Gracia pura. ¿Qué belleza es esto? La primera postura, que es sobre el sueño de las almas, porque hay algunos que dicen que las almas sí van a dormir, pero van a dormir sin conciencia. ¿Saben cómo es esto? Como cuando usted duerme y usted no supo qué pasó la noche. Hasta el día siguiente que se levanta con un perezón, se dio cuenta, no se dio cuenta de nada, quizás hasta tembló y los gatos hicieron bulla en el techo, pero usted estaba sumamente dormida o dormido. ¿Qué ha pasado eso? Así ve esta gente el sueño en una forma inconsciente. O sea, no hay conciencia, no sabemos qué está pasando, simplemente se desconectó de mi cuerpo y estoy en un reposo total ahí, como mi nieta, ¿verdad? Muerta. ¿Sí? Un desconecte eterno. Le gusta dormir. Y hay otros que dicen que sí, estamos durmiendo, pero conscientemente. Yo les expliqué la vez pasada que yo paso muchas noches dormido, pero alabando a Dios, hablando con Dios y hablando un montón de cosas, arreglando mi vida. Y descanso. ¿Les ha pasado eso a ustedes? O esos que dicen, no puedo dormir. No, bueno, eso es que no pueden dormir. Pero dormido, yo paso ahí con Dios, hablando con Dios. A mí me pasa mucho eso. Todos los días lo practico. Y espero que ustedes tengan una regla. Yo todas las madrugadas me levanto. Hoy me levanté a las 2:33. Pero siempre me levanto a las 3, voy, orino, vuelvo a la cama y empiezo a hablar con Dios. Y descansa mi cuerpo. Y estoy durmiendo. Porque hasta ronco, me dice mi esposo. ¿Usted estaba roncando? Sí. Pero en mi mente estaba consciente. No estaba en ese estado de que me apagué. Como muchos caen y caen muertos, ¿verdad? Como dicen. Esta primera postura sobre el sueño de las almas debemos iniciar viendo la forma en que fuimos hechos por Dios. Génesis 2:7. Este es el texto que yo les he venido hablando. Entonces formó Dios al hombre. La palabra hombre, Adán, es Adán. Significa multitud, significa universalidad. Formó la humanidad. Del polvo de la tierra, Amadaj, significa el polvo de la tierra. Sopló en él aliento de vida y fue un hombre, el hombre un ser viviente. En hebreo, ser viviente implica a alma viviente. ¿Qué le parece? En la creación dio forma a Adán del polvo de la tierra, así es como lo hace. Es la primera sustancia que hace Dios y sopla sobre él. Tenía un cerebro en su cabeza listo para pensar, sangre en sus venas lista para fluir. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente. Note cuidadosamente que la Biblia no dice que Adán recibió un alma, sino dice que fue un hombre viviente, se convirtió en una alma viviente. Qué interesante. Quiere decir esto que el alma estaba ahí
y se reactiva cuando Dios sopla. Eso más o menos es lo que da a entender el texto. Porque Dios lo que dio fue aliento de vida. Esa alma, por eso nosotros dividimos el alma en 3 partes. Y esa alma está la mente, el corazón y la voluntad. Ya hablé que los psicólogos hablan de otra cosa, pero es lo mismo. La mente, la parte cognitiva. Ahora, así como nosotros tenemos un sistema digestivo que empieza por la boca y termina bajando la cadena, ya sabemos dónde termina todo el sistema digestivo. Tenemos también en nuestro ser un sistema que empieza por nuestra mente. De la mente baja a nuestro corazón, donde están todos los afectos de mi vida. Y esos afectos, cuando mi mente los procesa y los baja al corazón, empieza a vibrar de tal manera que yo hago una obra, un hecho. Entonces, cuando uno peca, no pecó, como decimos ahora, es que lo hice sin pensar. Esos son los engaños de Satanás. Usted lo hizo pensando. Toda obra que usted haga es pensada. Si no estamos en contra de lo que Dios ha enseñado. Es que lo hice sin pensar. No, usted lo hizo. Usted lo pensó y lo hizo. Que lo pensó rápido, no lo digirió bien en su mente, pero usted lo que hizo fue aquí, lo bajó rápido, o como mucha gente que es el método equivocado de mucha gente. Es que dicen por ahí, yo lo amo con todo mi corazón, lo hice, o sea, anulan la mente, viene el mensaje y lo meten al corazón inmediatamente y la gente hace cosas sin pensar, no son cosas pensadas. La iglesia adoptó por este sistema. Sienta al Señor, sienta solo las emociones. Aquí al corazón manda. Yo tengo que mandar el mensaje a mi mente. Dios me puso una mente para algo, tengo que pensar, tengo que leer la Biblia, tengo que entenderla. Entonces, ¿para qué me puso Dios una mente? Pero yo recuerdo cuándo fue que ocurrió ese fenómeno. Ese fenómeno ocurrió con una gelatina que se llamaba, voy a hacer el anuncio, gelatina Royal. La gelatina Royal no estaba siendo muy bien aceptada cuando yo estaba chiquillo, fue que empezó eso. Empieza en los años 60, todo este vacilón. Ustedes metían un carrillo de plástico que hasta que era un bocho lo que metían. Entonces, mami, cómprame gelatina. Y uno lo que menos le importaba era la gelatina, eran los carritos. Entonces, así fue como llegaron. Hoy tenemos la cajita feliz, ¿verdad? Vamos a San José y vienen los huilas con la cajita feliz. Les importa un pepino la hamburguesa, la Coca-Cola. ¿Qué me viene a salir en la cajita feliz? Y así sucesivamente. Hay mucha gente que vende y vende de esa manera. Pero han vendido más que eso, ¿verdad? Venden por los ojos. Y entonces se equivocaron totalmente y pudieron llegar primeramente al corazón antes que usted pensara. Una de las estrategias que tiene el mundo comercial o el mundo, la industria del comercio, es llegarle a la gente aquí, no aquí, porque aquí piensan. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo fumaba Rex, un cigarro de la Republic Tobacco, que yo trabajé con la Republic Tobacco, y siempre decía, se destacan los que fuman Rex. Usted fumó Rex también. Ese se destacaba. Nunca pensamos lo que ese cigarro nos podía hacer. Me llegaron aquí, yo me destaco. Igual los hombres, ¿verdad? La cerveza, ¿verdad? El águila que suena ahí, el águila suene, ¡guau! Y hay un panorama interesante en el anuncio. Jovencitos en un carro haciendo la fiesta. ¡Ay, qué lindo! Y en la playa. Y las águilas ahí escarchadas, bien ricas, ¿verdad? Ese es el mensaje. Llegó aquí, no aquí. No te dicen, mire, tomar puede ser peligroso. Te puede llevar a la muerte. Y así sucesivamente. Usted ve el mundo alimenticio, el mundo de la industria nacional, mundial, tienen esa estrategia. Pues la iglesia se comió esa estrategia también. La iglesia lo pone a usted a sentir. Sienta, el Espíritu siéntalo. No, hermano, no es así. La Biblia nunca dijo esas palabras. La Biblia le dijo obedeced al Espíritu. Sean obedientes al Espíritu. Sométanse al Espíritu. No que lo sintiéramos. Entonces despiertan todo el placer y te dejan la mente en blanco y sos un cristiano con la mente en blanco sin saber nada. Qué bonito.
Y así no se salva la gente. La gente se salva conociendo la verdad. Pero ahí Dios nos dio una mente, nos dio un cerebro, Dios nos sopló aliento de vida y esa alma y ese cuerpo retomaron la vida. Interesante. Note cuidadosamente que la Biblia no dice que Adán recibió un alma, sino dice que el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios le dio a Adán el aliento de vida, la vida de Dios comenzó a fluir en él. La unión del cuerpo con el aliento de vida hizo de Adán un ser viviente. Por esta razón podríamos escribir una ecuación fundamental del ser humano de la siguiente manera. Y ahí está la ecuación. Polvo de la tierra más aliento de vida, alma viviente. Cuerpo sin vida más aliento de vida de Dios, ser viviente. Quiere decir que el hombre, si Dios no hubiera soplado en él, el hombre simplemente es un ser viviente. Nada más. Pero como sopló en el polvo de la tierra, en un cuerpo con vida, eso le dio vida a todo el ser. O sea, vida al cuerpo y vida a su alma. Interesante. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y una mente racional. Mientras continuamos respirando, seremos seres vivos, o sea, almas vivientes. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Aquí vamos a ver lo inverso de todo esto. En la muerte se revierte todo el proceso de la creación de Génesis 2:7. Y en Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Interesante. Esa es la realidad humana. Somos dicotómicos. La gente habla de que somos tricotómicos. No, somos dicotómicos. Dios crea al hombre con una materia, una sustancia que fue materia y el soplo de vida. Son dos sustancias que al morir se separa una de la otra. La Biblia usa frecuentemente la palabra aliento como espíritu y también como alma. De forma similar, cuando las personas mueren, el cuerpo se convierte en polvo y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a la fuente de Dios, quien lo dio. Pero sucede que, ¿qué sucede con esa alma que vuelve a Dios? ¿Qué sucede? Dice Ezequiel 18:4, que leíamos ahora, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, todas las almas son mías. El alma que pecare, vea qué interesante. El alma que pecare, ¿qué ocurre? ¿Ha pecado su alma? ¿Qué fue lo que pecó? ¿El cuerpo o el alma? Hay una iglesia muy universal aquí en el mundo que dice que fue una manzana, que fue cuando comieron la manzana y traducen eso a una relación sexual. No, lo que pecó fue el alma. Dejémonos de eso de decir que fue el cuerpo y que el cuerpo no fue todo. La gente que piensa de una forma dualista, en filosofía se ve esto, y en siglo IV antes de Cristo fue un pensamiento que estuvo operando por todo ese imperio griego. Decían los dualistas, y en este caso Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, porque lo más asqueroso del cuerpo, el alma está limpia, pura. Eso decía Platón. El alma es pura. Pero el cuerpo sí es podredumbre, el cuerpo es lo que nos hizo pecar. No es así. Vea lo que dice Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. La pregunta es, ¿muere el alma? ¿No es cierto que hablábamos ahora que éramos inmortales? Ahora, la ecuación se va a volver para atrás. Vamos a ver Génesis 2:7 revertido. Polvo de la tierra menos aliento de vida igual alma muerta. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
polvo de la tierra menos aliento de vida igual alma muerta. Cuerpo sin vida menos aliento de Dios, un ser muerto. Vea cómo se revierte Génesis 2:7. La muerte es el cese de la vida. El cuerpo se desintegra y se convierte en polvo y el aliento o el espíritu vuelve a Dios. La pregunta es, ¿vuelve a Dios? ¿Pero a dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Y eso lo vamos a ver ahorita. Somos un alma con vida, pero en la muerte nos convertimos solamente en un cadáver, una alma muerta, un ser muerto. Por lo tanto, los muertos no son conscientes. Y esto es lo que dice los de la postura, afirman esto, que por esa razón el dormir es un dormir no consciente, o sea, inconsciente. Cuando Dios toma para sí el aliento de vida que Él nos dio, nuestra alma muere. Pero como veremos más abajo, tenemos esperanza con Cristo. Y esto es lo que hace toda la diferencia. Cristo vino a restaurar todo esto. Una persona muerta no está consciente. Eso es lo que dicen estas personas. Están inconscientes. Por eso no perciben nada de lo que está sucediendo. Ahora, yo no creo esta postura. Recuerden que son dos posturas, los que dicen del sueño inconsciente y los que dicen del sueño consciente. Aquí estamos viendo la postura inconsciente de los que dicen que el muerto no sabe nada. Y vamos a ver que no es así. Ellos simplemente no tienen contacto alguno con los vivos, porque los vivos, dice Eclesiastés 9:5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no, nada saben. Se basan en ese texto para decir y hablar de la inconsciencia. La muerte es como estar dormido. En realidad la Biblia llama a la muerte el sueño en 54 ocasiones. Por ejemplo, San Juan 11:11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí hay un texto muy interesante. La Biblia habla que morir, es un sueño. Ahora, ¿es consciente o inconsciente? Ocurre este evento de Lázaro, ¿verdad? Que era hermano de María y hermano de Marta, y muere Lázaro. Ya tenía 4 días de muerto. Y los discípulos le dicen, Señor, es que ya hiere, 4 días de muerto tiene, ya hiere. ¿Qué le dijo el Señor? No, él duerme. Él está dormido. Lo que no entendía la gente de qué te estaba hablando, porque ellos dicen, Señor, si duerme sanará. Usted cuando está con gripe, le agarra ese sueño y cae en cama. ¿Qué es lo que está haciendo su cuerpo? Está defendiéndose, va a sanar. Ese era el pensamiento de los discípulos. Pero al final le dice el Señor, no, él está muerto. ¿Y por qué ocurrió este evento? Porque Cristo quería enseñarle a sus discípulos la resurrección de los suyos. Recuerden que Lázaro era un allegado a Jesús, que creía en Jesús, que amaba a Jesús. Y por esta razón es resucitado, para enseñar que los muertos van a resucitar con Cristo. Muy interesante. Ahora, Jesús enseñó que la muerte es como un sueño. Él dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos respondieron, Señor, si duerme sanará. Jesús había hablado de la muerte, pero los discípulos pensaron que estaba hablando simplemente del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ya estaba muerto desde hace 4 días cuando Jesús llegó. Pero cuando se dirigían a la tumba, Jesús probó que es tan fácil para Dios
resucitar a alguien muerto, así como para nosotros es fácil despertar a alguien que está dormido. Simplemente los zarandeamos y nos despertamos. Es muy reconfortante saber que nuestros seres amados ya han fallecido, están durmiendo. O están durmiendo, consciente o inconsciente. Ese es el tema que tenemos que resolver. Descansando en la paz, en la confianza en Jesús. Dios se olvida de los que están durmiendo el sueño de la muerte, es la pregunta. El sueño de la muerte no es el final de la historia. En la tumba Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquellos que mueren en Cristo duermen en la sepultura, pero todavía tienen un futuro brillante. Aquel que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza y que nos guarda en la palma de su mano, no se olvidará de nosotros, hermanos. Podremos morir y volver al polvo, pero el registro de nuestra individualidad permanecerá clara en la mente de Dios. Cuando Jesús venga, Él despertará a los justos muertos del sueño, a los justos muertos en su sueño, muertos del sueño de la muerte, de la misma manera que hizo con Lázaro. Y aquí hay un texto clásico para los dispensacionalistas, y el texto está en Tesalonicenses 4:13, versículos 16 y 18. Dice así el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos y a los otros. ¿Necesita explicación este texto, hermanos? Dios nos va a venir a levantar. ¿Y qué es lo que Pablo está hablando? Que los que están ya muertos, Dios los va a despertar de ese sueño, y los que están vivos en la tierra, cuando Él venga, Él los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta, y déjeme decirle que esa trompeta ya sonó, está sonando, todavía el sonido está puesto ahí, no se ha apagado el sonido. ¿Quién es el sonido de la trompeta? Son ustedes que predican el evangelio. Ustedes que predican están sonando la trompeta, y cuando esa trompeta deje de sonar, entonces Cristo vendrá y levantará, y habrá todo esto. Aquí este es el final total. La muerte es un breve descanso. Los muertos no tienen conciencia de lo que está sucediendo, dicen los de la inconsciencia. Aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador serán despertados del sueño con su maravillosa voz que vendrá del cielo. Y la esperanza de la resurrección no es la única. También tenemos la esperanza de un hogar celestial, en el cual Dios, dice Apocalipsis 21:4, enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ellos se hacen una pregunta. ¿Somos seres inmortales? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, fueron creados seres inmortales. Y ya hablamos de este tema. La inmortalidad dejó de ser cuando la muerte entró al mundo a través del pecado. Pero si hubieran permanecido desobedientes a la voluntad de Dios, esto no hubiera sucedido. Nunca habrían muerto. Seríamos inmortales. Por la desobediencia, ellos quedaron sujetos a la muerte. O sea, somos mortales. El pecado de ellos infectó la raza humana entera. Y ya que todos pecaron, todos somos mortales sujetos a la muerte. Romanos 5:12. Y no hay ninguna pista en la Biblia de que el alma humana pueda existir como una entidad consciente después de la muerte. Eso es lo que dicen los de los inconscientes, ¿verdad? Que hay una muerte, un sueño total, los que murieron en Cristo.
La Biblia no describe el alma como inmortal, es decir, como sujeta a la muerte. Las palabras griegas y hebreas de alma, espíritu y aliento aparecen 1700 veces en la Biblia. Pero ni siquiera una vez el alma, el espíritu o el aliento humano es llamado inmortal. Nunca el alma es llamada inmortal en la Biblia. Recuerden que fuimos creados a semejanza de Dios con inmortalidad, pero sujetos a la muerte. Ojo, dependida de una acción. Por eso se llama el pacto de las obras. Primera de Timoteo 6:15 nos da un referente de que esto que digo es verdad, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Está hablando de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. El único, y aquí es donde tenemos que ver esta verdad, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad hoy en día? Cristo. Por eso Él va a venir para hacernos partícipes a usted y a mí de esa inmortalidad. O sea, la vida eterna será completada. Ya en parte tenemos la vida eterna, pero tiene que completarse. El cual habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria e imperio sempiterno. Amén. Las escrituras, hermanos, las escrituras dejan en claro que las personas en esta vida son mortales, mientras que estén sujetos al pecado, estarán sujetos a la muerte. Estamos oyendo eso. Cristo apareció para quitar el pecado, por eso ya la muerte no nos alcanza a nosotros. Y ahí la importancia que usted tenga a Cristo en su corazón. Viva para Cristo, se dedique a Cristo. Hay un texto ahí en Primera de Corintios 15:51 que es bueno que lean en casa todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. No dice al principio, al final de la trompeta. Por eso yo digo, la trompeta ya está sonando. Cuando ya al final deje de sonar, ahí va a ocurrir todo este evento. ¿Qué le parece? Porque usted es esa trompeta, usted está evangelizando, usted está hablando de Cristo. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tenemos ahorita, se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Vea qué lindo cómo Pablo trabaja esto. Y Pablo empieza el capítulo 15 hablando de una semilla, cómo la semilla se transforma. Es un pedagogo por excelencia, tiene un método educacional increíble, va en procesos hasta llegar aquí, al final. Como seres humanos no somos inmortales porque estamos sujetos al pecado, pero la seguridad del cristiano es que Cristo vino para liberarnos de la maldición del pecado. Eso está dicho en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La certeza de la promesa de la inmortalidad fue demostrada cuando Jesús irrumpió fuera de su tumba. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual, vea qué interesante, ¿qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo soy acreedor de la inmortalidad. Yo espero que usted lo sea, hermano amado. Esto es rico saber esto. Que usted sea acreedor de la inmortalidad.
Usted debe de tener a Cristo en su corazón de verdad. No decir soy cristiano porque vengo a una iglesia, sino porque usted vive el evangelio, camina con Cristo, vive para Cristo. Ahora pensemos en los que han muerto, hicieron eso. Qué duro es pensar en esto, hermanos. Es duro, pero nosotros los que estamos vivos aquí tenemos que darle un vuelco a muchas cosas. Dios sabrá cómo va a juzgar a los que ya partieron. Algunos tienen un destino muy desagradable. Pero usted que está oyendo hoy este mensaje, usted puede realmente darle un vuelco a la vida. Cristo vino a eso, a hacer esto para usted, para usted. La perspectiva de Dios sobre el destino humano es clara. Muerte eterna para aquellos que rechazan a Cristo y se apegaron a sus pecados o el don de la inmortalidad. Usted vea la diferencia o tome decisión. La Biblia nos da un aviso muy especial sobre los intentos de aliviar el dolor de la muerte de esta manera. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cuánta gente ha ido donde un medium a hablar, a ver si mi esposo, mi esposa que ya murió me dice algo desde el más allá? ¿Por qué no consultan mejor a Dios? Yo tuve una clienta, yo fui taxista, jovencito, tuve una clienta que me dejaba plata. Ella iba donde una bruja a que le leyera la mano, que el novio, que esto y que lo otro. Mire, vivía un poquito largo, entonces yo la llevaba, la esperaba y la tenía que volver a traer. Yo hacía el día con esa carrera. Ya hice el día. Usted lo sabe, Tito. Hice el día con esa carrera. Y un día Dios me reprendió porque yo ya conocía el evangelio. Y yo por ganarme la plata nunca le dije, mira, estás cometiendo un error. Eso no está bien. Pero era casi que una vez por semana que iba a consultar, como que no le estaban soplando bien, vean los mensajes. ¿Cuántos de ustedes desean? Vean, mi mamá murió, mi papá murió, y hay mucha gente que dice, vean, mi papá, mi tío, lo vi en un sueño. A mí yo nunca he visto un sueño de nadie. Murieron ya. Porque no tengo por qué estar consultando dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde está, contame cómo es el cielo. Hay predicadores que van al infierno y dicen, Dios me hizo descender al infierno. Y vienen aquí a predicar en iglesias y se llenan esas iglesias, oyendo esas fantasías y esas mentiras. Oye ustedes eso, o de gente que escribe libros, que unos que subieron al cielo y vienen describiendo cómo es el cielo, y otros que fueron al infierno describiendo cómo es el infierno. Hermano, estamos incurriendo en un grave error aquí. Mejor consultemos a Dios, Él nos va a decir todo. En cuanto al estado intermedio, si es consciente o inconsciente, haremos una revisión sobre esto. Hay algunos que creen que al morir las personas están en un estado inconsciente, total. Otros creen que hasta la resurrección, otros creen otra cosa. ¿Los muertos saben alguna cosa? Bueno, no, yo creo que no. No sé qué estaba diciendo Salomón con el texto de Eclesiastés 9:5. Porque los que viven, dice, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Yo creo que es una mala lectura del texto. Es como, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de algún muerto de su familia de hace tiempos? Sí. Fíjense que a mí se me han muerto papá, mamá, tíos, ya casi que me he olvidado de ellos. A veces me acuerdo ahí de mi mamá, cuando me como algo, viene al recuerdo eso. Cuando mi papá, oigo una música, porque mi papá era cantante ahí, dice él que era cantante, decía, me trae el recuerdo de mi papá.
pero realmente yo hago mi vida, la ajetreo no pensando en nada. O sea, la memoria no se traen a la memoria. Dicen que el lugar de los muertos, que era el Seol en el Antiguo Testamento, era el lugar del olvido. Pues bajo ese contexto creo que se está hablando Eclesiastés 9. Pero los que creen en un estado de inconsciencia están usando el texto a su beneficio, ¿verdad? Ahora, tenemos ahí ejemplos de San Juan 11:11, ¿verdad? De Lucas 16 sobre el rico y Lázaro, que sí hablan, sí hay un diálogo entre ellos y hay consecuencias. Vamos a ver lo que habla Lucas 16. Aquí vamos a leer Lucas 16:19. Vamos a leerlo para que Dios nos hable a través del texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que comían, dice, que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vean que hay conciencia y él vio como si no tenía cuerpos. Es que el alma es nuestro ser. Seguimos siendo aunque muramos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden ir, ni los de allá pueden pasar acá. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vea qué angustia tenía ese hombre en el infierno. Y déjeme decirle, hermanos, que muchos que han muerto están ahí. Quizás diciéndole a Dios: mire, envía a alguien allá, mi hermanillo que está en la iglesia, que vaya y hable. Alguien le diga: tengo 5 hermanos. Mire, tienen la Biblia ahí, ¿no? Es más, hasta cristianos pueden estar en esta condición, en el infierno. Martín Lutero decía que la sorpresa más grande de él era que al morir él estuviera en el cielo. Era la sorpresa más grande, porque todos estábamos destinados para el infierno. Que un miserable como él pudiera salvarse. Muchos que creen que van para el cielo van a despertar en el infierno. ¿Usted cree que ese rico, esplendoroso, creyó que iba a estar en el infierno? Nunca. ¿Cómo te aseguras tú que no va a estar ahí en el infierno? Solamente viviendo para Cristo, sirviéndole a Cristo. Hermanos, vivimos aquí aferrados a todo lo material, aferrados primeramente mi trabajo, después mi esposo, mi esposa, tercero, cuarto, quinto lugar la iglesia. Y Cristo tan más atrás todavía, porque la iglesia salva para muchos, pero no es así. La iglesia no salva. Es Cristo quien salva. Yo debo de vivir para Él, vivir en Él y vivir con Él. Servirle a Él. Esa es nuestra vida. ¿Cómo le sirvo? Bueno, en tu vida cotidiana tenés que servirle a Dios. Y tenés que enseñarle a tus hijos para que no vayan a ese lugar. Entonces en el 29 dice: Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sabe de qué estaba hablando al decir esto? Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Son los primeros 5 libros. Y todos los profetas que formaban la famosa
¿cómo se decía en hebreo esto? No, bueno, la Torá es el Pentateuco. La Tanaj, gracias. La Tanaj, que era un acrónimo, recuerden, eran la Torá, los escritos y los profetas. Ahí lo tienen, o sea, tienen la Biblia, ahí ustedes vayan, lean. Hoy la gente no quiere leer la Biblia. Óiganlo, dice. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y se levantó Cristo de los muertos y los judíos no lo siguen. Vea cómo es el ser humano. En esta parábola de Lázaro y el rico, ambos estaban conscientes. Vean que hay un diálogo, por eso nosotros creemos que sí hay, es un sueño consciente. Apocalipsis 6:9 nos da un referente de la conciencia también. Dice ahí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vea qué interesante, a Juan se le abre un panorama en el cielo y estaban clamando con conciencia a aquellas personas de que cuándo les iba a hacer juicio. Había un clamor. El 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Había conciencia, claro que sí, los muertos al morir tienen una conciencia, los muertos en Cristo, lógicamente. Aquí lo que Juan está viendo es el cielo, y al cielo van solamente los que tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo no. Y Cristo no se obtiene por un bautismo, ni porque una iglesia dice que es cristiana. Cristo se obtiene a través de un nuevo nacimiento, que es una operación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Filipenses 1:23 dice el apóstol ahí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí hay también una sospecha de conciencia de parte del apóstol. Las almas están ya en la experiencia parcial del cielo o el del infierno, aunque el juicio final todavía no ha llegado. Vea, aquí es el vacilón. Todavía no ha llegado, ya está la conclusión, pero yo quiero que saquen sus Biblias. Por favor. Y van a buscar, porque vamos a terminar con el Catecismo de Heidelberg, que es lo que dice, pero vamos a terminar con el final total. Y en Apocalipsis 20 ustedes van a tener esta gran verdad. ¿Lo tienen? La Biblia. Cualquiera. La otra. La tienen ahí, capítulo 20. En algunas por la versión va a sonar un poco distinto, pero escuchen lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice así el Señor. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello, dice, sobre él para que no engañase más a las naciones y de esto a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros? Aquí está hablando de los que mueren en Cristo, pero los otros, los que están vivos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Ok, vamos a ir analizando el texto. Cuando nacemos de nuevo dice que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la primera resurrección. Ustedes que han nacido de nuevo, ya ustedes han resucitado. Están viviendo la primera resurrección, por eso tenemos una vida nueva. Y esta es la locura que mucha gente no entiende, por eso siguen viviendo la vida. No le toman importancia a nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica tengo la necesidad y voy a tener que arrepentirme, entregarle mi vida a Cristo y vivir para Él y vivir en Él, punto, servirle a Él. Esto es la primera resurrección, hermano. Por eso Jesús dice, por el fruto los van a conocer, vean qué hacen, cómo viven, qué hablan. Sigue diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios, de Cristo, reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar, dice, a las naciones. Vea lo que dice el versículo 11. Vamos a ir al 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos, Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de todo. Concluyo con lo que dice la Catecismo de Heidelberg, y se va a ver preguntas sobre este texto. Vamos a tener un tiempito, después ya terminamos y nos vamos. ¿Qué dice el Catecismo? Deseo terminar con esto. Aquellos que aman a Dios no necesitan tener miedo a la muerte. Más allá de la muerte hay una eternidad de vida plena con Dios. Jesús tiene las llaves de la muerte. Sin Cristo la muerte sería como una carretera en sentido único que terminaría en un estado total de olvido. Pero en Cristo hay una esperanza gloriosa y radiante. Hermanos, que Dios los bendiga. Ahí está la esperanza de ustedes. ¿Cuál de los dos quieren? Vamos a hacer las preguntas así, las que ustedes tengan. Si quieren hablar de Apocalipsis de 20:11. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes,